Bueno, la historia versa en torno a las cartas, a los números de las cartas. Y la historia es la siguiente. Fernando estaba siempre atento escuchando las noticias. Era una persona muy asidua a escuchar las noticias en la mañana. Siempre en la mañana antes de ir a su trabajo. Y a partir de esas noticias él como que se quedaba ya tranquilo, pues en su mente él como pronosticaba eventos a partir de noticias. Por ejemplo, le interesaba el dólar, cómo este fluctuaba en el mercado. Por lo tanto, constantemente él estaba buscando información respecto a lo que es el dólar. Y a veces, a partir de su análisis, acertaba, es decir, mañana va a subir, se va a ajustar en 3 pesos o en 5 pesos, o va a descender 4 5 pesos. Y realmente era un acierto. No era economista, no era un entendido en finanzas, en nada de eso. No, era alguien que amaba el asunto de los números. Analizaba, por ejemplo, proyectaba la unidad de fomento y esta indudablemente iba subiendo día a día, mes a mes. Y un día descubrió de que esas posibles subidas de la estaban ya dispuestas, casi con 15, 20 días de anticipación. Así que entraba a ese calendario, a ese cronograma oficial, y ahí estaba. Por lo tanto, no era gran mérito el poder anticipar el valor de la obra, pero sí el valor del dólar. Hasta que un día él, tirando las cartas, pues era lector de cartas, dijo que el dólar en tal fecha iba a estar a 1.500 pesos. Imagínense, 1.500 pesos. Y era inverosímil, no podía ser así. ¿Qué fecha? Le preguntaron sus más amigos, sus mejores compañeros de trabajo, y que estaban vinculados al mundo financiero. Él no estaba vinculado a ese mundo, él era un simple administrativo, pero conversaba mucho con ellos, pues trabajaba en la Bolsa de Santiago. Y él les pronosticó que a tal fecha iba a estar a 1.500 pesos. Eso es imposible, estamos recién a 980 pesos. No puede ser. Uno de sus mejores amigos, después de toda esta pequeña conversación que tuvieron a la hora de almuerzo, se le acercó y le dijo: trata de evitar hacer estos comentarios, pues las proyecciones en realidad están llegando a 1.500 pesos. Por lo tanto, evita hacer esos comentarios, pues eso es materia de los especialistas, no tuyo. Tú eres un simple, somos un simple administrativo, tú y yo. No hagamos por favor esos pronósticos. Pero que lo dicen las cartas, yo leo las cartas, ya está bien, le dice muy bien. Pero ojo, no digas eso, pues más de alguien te va a escuchar y puede generar controversias, que como alguien que no sabe nada de economía, ni de las fluctuaciones de mercado, ni de monedas extranjeras, ni de flujo de capitales, va a estar pronosticando esto, pero que las cartas lo dicen. Esa pequeña observación puso a nuestro amigo en estado de alerta. Y él mismo se preguntó, dijo: ¿es que las cartas advierten, los números advierten este tipo de cosas? ¿O es que tal vez las personas que manejan estos conocimientos van creando estas situaciones para que realmente suba o baje el valor del dólar y las economías mundiales se fortalezcan o se disminuyan? Esa fue la reflexión. Es decir, para él, entonces, a medida que fue haciendo análisis numéricos, considerando solamente sus conocimientos básicos de numerología y lectura de cartas y todo ese tipo de cosas, llegó a la conclusión que a lo mejor todo esto era solamente un ardid publicitario, y que si eran capaces de proyectar a futuro cierto tipo de avances o disminuciones en los valores de mercado a todo nivel mundial, o sea, del petróleo, del oro, de la plata, de materias primas, y aquí nosotros, el valor del dólar, de la UEF, etcétera, le empezó a llamar la atención y empezó a considerar las recomendaciones de su amigo, de no alardear mejor, de no hacer comentarios, porque sería complicado para él. Y así fue. En una oportunidad, en la mañana, antes del mediodía, hizo un comentario nefasto a su grupo de amigos, ahí en la Bolsa de Santiago. Hoy pronostico que el dólar va a estar a 1.013 pesos. ¿Cómo lo sabes?
Las cartas es estudio de numerología, nada más que eso. Y ese día el dólar llegó a 1013. ¿Cómo alguien que no tiene estos supuestos estudios económicos pudo llegar a esa conclusión? Fue entonces que nuestro buen amigo decidió ausentarse. Días posteriores se preguntó por él, por qué había faltado. Tenía licencia médica, dijo su más conocido amigo, pero fueron pasando los días y no se supo mucho de él. Todo el mundo estaba preocupado. ¿Qué es lo que le había pasado? Pero no tenían seguridad de nada. No sabían nada de él. En medio del bullicio callejero de Santiago, de la bolsa, de la música, del ruido de los medios ambientes a todo nivel, se fue diluyendo la preocupación y nuestro buen amigo, experto en numerología, desapareció. No se supo más de él. Todos andaban preocupados, pues siempre hacía comentarios en relación al tema y acertaba. La pregunta ¿era simple intuición o realmente él hacía un estudio a cabalidad respecto a las fluctuaciones del mercado sin ser especialista? Por lo tanto, esa simple observación que él hacía comenzaba en cierta medida a torpedear a todos los periodistas vinculados al medio y a los especialistas económicos que auguraban cierto tipo de proyecciones. ¿Cómo es posible que él, un simple administrativo, pudiera saber y anticiparse 2, 3, 4 días a qué precio iba a llegar? Y el temor estaba ahí. Él había administrado sus conocimientos en función de que pronto llegarían a los 1.500 pesos a una fecha estimada, que no dijo cuándo. 1.500 pesos el valor del dólar. Y ahí quedó todo en silencio, todos sus amigos, silencio, no digas nada, por favor. Pero gracias a esa observación, sus compañeros de trabajo comenzaron a hacer lo suyo, a tratar en lo posible de ahorrar, juntar divisas, pues iba a llegar el momento en que iba a ser imposible comprar dólares. Y bueno, ¿qué se supo de él? Su buen amigo solamente informó que le había llamado por teléfono y que había decidido renunciar y que se había dedicado a la lectura de cartas de manera fastuosa y que estaba ganando mucho dinero allá, en Arica. Quedaron todos sorprendidos. ¿Cómo era posible alguien que estaba vinculado en ese medio de la bolsa? Había dejado todo botado. Y si era verdad que estaba ganando más del mercado que ellos ahí manejaban por concepto de ingresos mensuales. Esa es la gran duda. ¿Hasta dónde una simple intuición o estudio de los números podía realmente anticipar eventos? Y ahí quedó la gran duda. ¿Son realmente especialistas o es simple numerología, viendo fluctuaciones de mercado y creando situaciones también, como encuestas que dicen sobre los candidatos? Es decir, tal candidato va ganando y de esa manera van influyendo en la intención de voto de muchas personas, siendo que no es así. ¿Y en la economía será así también? Nuestro buen amigo se retiró, se fue a Villarrica y desde allá comenzó a hacer lectura de cartas, a estudiar la numerología. No sabemos más de él. Cierto es que le ha ido muy bien hasta ahora. Hasta dónde los números son capaces de anticipar eventos futuros, eventos trascendentales que pueden tal vez beneficiar o perjudicar a las personas, a todos nosotros, no lo sabemos, yo no lo sé. Pero queda ahí una gran duda pendiente, nadie ha podido responder. ¿Los números realmente son capaces de anticipar eventos económicos negativos o positivos? ¿O es el mercado el que realmente es interferido o es intervenido para que alcen los precios en determinados productos o simplemente por este tipo de avisos anticipados todos se resguardan y tratan de entonces buscar formas de no tener pérdidas? Restrinjo ventas o lanzo al mercado los productos porque alguien me dijo que va a subir el precio o alguien me dice que va a bajar el precio de tal o cual producto. No lo sé. Pero nuestro buen amigo hizo varios pronósticos y antes de que lo censuraran o lo hicieran desaparecer, decidió retirarse. Y ahora está haciendo lectura de cartas y le ha ido muy bien leyendo las cartas, naipes, y haciendo estudios de numerología personales. Me parece bien por él. Pero queda la gran duda hasta dónde todo este asunto de los mercados es manipulable para beneficiar tal o cual posición política. Eso me llama la atención. Hasta pronto. Después otra reflexión sobre los números, que es interesante tenerla. Bye.